Hola, muy buenos días. Quiero agradecerles por compartir con nosotros en este espacio que hemos preparado para ustedes. Hoy estaremos hablando de nuestro producto Conciliación en un enfoque de cuentas por pagar y un control sin errores ante la DIAN. Nos estarán acompañando dos de nuestros especialistas, Oderis Álvarez, que es consultor comercial de Colombia, y Luz Adriana Ardila, que es nuestra consultora de preventa en LATAM. Vamos a estar conversando de diferentes puntos. Vamos a atacar los retos normativos y operacionales de la recepción de documentos. Vamos a hablar sobre qué es la conciliación de documentos. Vamos a hacer una demostración y explicar cómo funciona. Adicional, ver unos casos de uso importantes para esta funcionalidad que le vamos a presentar hoy. Y al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan atender todas sus inquietudes y podamos atenderlas una a una. Antes de iniciar, quiero comentarles sobre GoSocket. GoSocket es una empresa líder en soluciones especializadas en el ecosistema de factura electrónica. Actualmente tenemos una cobertura de 15 países donde garantizamos el cumplimiento normativo bajo las entidades tributarias. Procesamos más de 125 millones de documentos tributarios electrónicos por mes, haciendo nuestro compromiso más robusto ante las empresas de Latinoamérica. Tenemos más de 12,000 clientes actualmente en toda LATAM y tenemos 25 años de experiencia en el modelo de facturación electrónica, empezando desde sus inicios en Chile, México y el resto de Latinoamérica. Presentamos un poquito de nuestros portafolios de soluciones basados en los modelos de emisión y recepción de factura electrónica. Hoy con ustedes vamos a presentar nuestro producto Conciliación y cómo manejar la recepción de documentos ante las entidades tributarias y las cuentas por pagar. Tenemos funcionalidades aparte como la consultoría, el soporte, integraciones, factoring, monitoreo, cumplimiento, que hacen más robustas nuestras soluciones. Sin más preámbulo, quiero invitar a Oderis a que pueda presentarse aquí y podamos dar inicio a este tema. Muchas gracias, Oderis. Muchas gracias, Paula, a ti. Muchas gracias a todos los asistentes. Qué bueno poder volvernos a reunir y contarles las novedades, las soluciones que hemos identificado son soluciones que generan valor a las compañías, que optimizan sus procesos y justamente eso es lo que queremos hacer en esta sesión. Bueno, sin más preámbulos, avanzando en el desarrollo del espacio, cuando hablamos de la situación actual de las compañías, es importante entender que hoy actualmente, digamos, las compañías tienen dos fases del proceso de recepción de facturas de proveedores, cuentas por pagar. Y esto implica unos riesgos que directamente van a depender de estas dos fases. Yo se los voy a describir en este slide de la siguiente manera. La primera fase de esos riesgos tiene que ver con la recepción de facturas a través de correos electrónicos. Y digamos que el riesgo está allí dado, puesto que cuando recibimos facturas en correos electrónicos, somos personas que interactuamos con esos documentos y muchas veces no tenemos la capacidad o el conocimiento de interpretar esos datos que están llegando en la factura electrónica. Recordemos que la factura electrónica en Colombia es el XML. El PDF básicamente es la manera como se interpreta las facturas electrónicas. Y esto da, digamos, pie al riesgo y es justamente porque cuando recibimos ese PDF no tenemos cómo validar dentro del PDF que efectivamente esa factura que estamos recibiendo corresponde a una factura exactamente igual a la que se transmitió a la DIAN. Es más, podría darse la situación donde se contabilice o donde se programe pagos sobre facturas que son intento de fraude o que son facturas que tienen una versión en la DIAN, pero a tu correo electrónico llegó una siguiente versión. Y eso lo hemos visto efectivamente porque hay proveedores tecnológicos que ahí es donde se empieza a diferenciar, digamos, las capacidades y los niveles de seguridad que tienen los proveedores tecnológicos, donde mandan un XML a la DIAN, pero mandan otro XML a los correos electrónicos de los clientes. Y esto deriva al segundo riesgo y es la operatividad.
en la que quedan envueltas las áreas que interactúan con esas facturas. Entonces, es llamar al proveedor a verificar datos, es llamar al proveedor a verificar información para que posteriormente proceda el proceso de contabilización, de programación de pagos e incluso procesos logísticos. Entonces, eso es la primera parte del riesgo con respecto a la recepción de facturas a través de correos electrónicos. Hay muchos más riesgos: que me mande la factura al correo electrónico que no es, que le mando la factura a otra área que no corresponde, etcétera. Todo esto se deriva específicamente de un proceso de recepción a partir de correo electrónico, que, entendiendo que la interoperabilidad en Colombia la DIAN la definió a través de ese intercambio de correos electrónicos, es muy normal que se dé la situación, ¿ok? Pero allí es donde vale la pena utilizar a compañías como GoSocket, que tienen procesos sólidos y firmes y de trazabilidad que permitan mitigar esos riesgos. Ahora, la segunda parte de los riesgos que se presenta es justamente cuando no hay recepción ni siquiera en el correo electrónico, porque el emisor digitó mal el correo electrónico, porque el buzón de correo electrónico, bien sea del emisor o el receptor, colapsó en determinado momento o se cayó justamente en ese momento. Entonces, a partir de este momento, sucede justamente que las áreas de contabilización no tienen el insumo necesario para generar la causación o la contabilización de esa factura. En ese sentido, entonces se empieza a retrasar todos los procesos que vienen detrás. La programación de pagos, si no hay una causación, no hay una correcta programación de pagos, generando esto inconformidades con los proveedores, generando choques en la relación comercial que todas las compañías queremos evitar, pero justamente por el modelo o por el proceso que hoy en día tienen definido, pues es una situación que se puede presentar en todo momento, afectando el buen nombre de las compañías y afectando los tiempos programados que tienen las diferentes áreas en las empresas. Y hablamos específicamente del área de contabilidad. En Colombia todavía las áreas de contabilidad cerramos mes. Entonces esto hace que se reciba facturas hasta cierta fecha para poder realizar los ajustes correspondientes, pero si a última hora llega alguien y me dice, venga, es que contabilíceme la factura porque es que me la emitió hace tanto tiempo y no la hemos contabilizado porque no nos llegó a tiempo, porque no la recibimos cuando era, entonces empieza a desajustarse esos tiempos, empieza a trabajar el área de contabilidad bajo presión, aparte de todas las tareas que tiene que cubrir en la empresa. Entonces ahora realice una serie de contabilizaciones a último momento, después vaya y hable con tesorería para que me programe el pago porque es que me está afectando la relación con el proveedor, entonces necesita que le paguemos la factura, etcétera. Seguramente ustedes ya entenderán de lo que se trata. Ahora, hay otros impactos que corresponden con el tema tributario, y es que si yo no recibo las facturas en los tiempos correctamente definidos con los proveedores, pues entonces yo sobre esas compras no voy a poderme deducir impuestos. Recordemos que la resolución 0085 regula todo el proceso de recepción, donde dice que para poderme deducir impuestos sobre esas compras, yo tengo que generar el acuse de recibo de la factura, el acuse de recibo de la recepción o de la prestación de los servicios, para poder constituir el documento como título o valor y para poder deducirme impuestos. Si no tengo la factura, no va a ser posible que pueda deducirme esos impuestos. Y hemos tenido casos de compañías que necesitan o que nos piden cargar todo el proceso de recepción de facturas en el sistema de GoSocket porque necesitan deducirse impuestos de meses atrás o incluso de periodos anteriores. Entonces, eso es uno de los impactos que creo yo que es uno de los más, válgame la redundancia, impactantes, porque son costos que la empresa ya tiene a favor, que podría aplicarse a favor, pero por, digamos, la indisposición del proceso, no puede acceder a esos beneficios tributarios. Y finalmente, esto deriva otro riesgo, y es que el no generar los acuses correspondientes a las facturas se presta para que se puedan generar notificaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El artículo 630 del Código de Comercio dice que imposibilitar la circulación del documento título valor da pie a sanciones, da pie a investigaciones. Entonces, en la medida en la que nosotros no generemos los acuses correspondientes a la factura para que se constituya como título valor,
se puede reportar ante la SIC como impedimento de la circulación del documento título valor. Y esto es algo que golpea directamente el buen nombre de las compañías, que golpea la relación con los proveedores y nadie queremos caer en ese tipo de situaciones. Entonces, en el desarrollo, tenemos unos retos que son normativos y que son comerciales. Efectivamente, la imposibilidad de poder deducirse los impuestos sobre esas compras, poder generar la programación de pagos en tiempos correctos, en los tiempos definidos comercialmente, con ese emisor del documento, pero no solamente con el emisor del documento, sino con el legítimo tenedor del documento. Recordemos que en Colombia existe Radian, en Radian se inscriben los títulos valor y justamente cuando esa factura el emisor la negocia con un tercero, es decir, cede la propiedad de ese legítimo tenedor, ya no se le debe pagar a quien emite la factura, sino que se le debe emitir el pago a quien es el nuevo legítimo tenedor de ese documento. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos del proceso de recepción de factura, no solamente hablar de conciliación con la DIAN, sino también de estructurar todo el proceso de recepción, porque dentro de ese proceso de recepción que las compañías estructuran es donde se reciben las facturas, pero también se reciben los eventos o los acuses, bien sean mercantiles o Radian, que se apliquen sobre esos documentos. Entonces el caso es muy simple. Si no recibo las facturas en mi correo electrónico, posteriormente puede suceder que un proveedor endose la factura a un tercero y usted ni siquiera se dé cuenta como comprador que esa factura ya no se la tiene que pagar a una nueva compañía que no está vinculada con sus sistemas, sino que se la tiene que pagar a ese nuevo legítimo tenedor sin que en algún momento haya identificado quién es ese nuevo legítimo tenedor. Ahí vale la pena mencionar que GoSocket, como lo mencionaba Paula, dentro de su portafolio de soluciones, tiene este tipo de funcionalidades que le permite a ustedes identificar cuándo las facturas en el transcurso del día anterior fueron endosadas a un tercero. Eso es un reporte que se puede generar directamente desde la plataforma que está disponible para que lo consulten las empresas que necesitan acceder a esa información, o incluso tenemos una comunicación directamente con la DIAN para que las compañías consulten totalmente en línea todas las facturas que han emitido sus proveedores y que han sido endosadas a un tercero, para que ustedes puedan identificar quién es ese nuevo propietario de esa factura y de esa manera empiecen a organizar el proceso de programación de pagos, es decir, identificar ese nuevo legítimo tenedor, obtener RUT, Cámara de Comercio, ese nuevo legítimo tenedor y lo más simple, cuentas donde se debe efectuar los pagos, porque detrás de ese proceso de pago pues también hay un registro ante la DIAN del el pago efectuado. Entonces es parte de los apoyos que brindamos nosotros con nuestras experiencias y con nuestras soluciones. Y finalmente, parte de esos retos normativos y comerciales es establecer y definir el flujo de operación que permita que los documentos, cuentas por pagar que ingresen a sus sistemas o que ingresen a su proceso de recepción sean cubiertos por el flujo que se defina. En ese sentido, si la factura cuando ingrese la debe revisar el área de compra, la debe revisar incluso las áreas compradoras, porque todavía vemos que el área de TI recibe facturas, el área de compra recibe facturas de mercaderías, pero las facturas, por ejemplo, de servicios públicos las revisa y las recibe quizás un área de tesorería. Entonces tenemos áreas compradoras y nuestro sistema, además de centralizar el proceso de recepción directamente en el sistema de GoSocket, también permite tener este tipo de flujos automatizados incluso. Es decir, que cuando la factura llegue a nuestro sistema, automáticamente se la entregue a las áreas correspondientes para que interactúen con esas facturas e incluso si hoy en día hay aprobaciones por niveles, pues la factura pueda fluir, pueda caminar en base al flujo que se construya para los tipos de documento. Acá entendiendo que hay tipos de proveedores. Tenemos tipos de proveedores de servicios, hay otras compañías que tienen proveedores de servicios y de mercaderías. Entonces, nuestra plataforma está totalmente parametrizada, se puede configurar para identificar esos tipos de proveedores y dependiendo del tipo de proveedor, tener pues una serie de validaciones y de distribuciones
para poder garantizar que efectivamente cumplamos con las condiciones comerciales que se pactaron con el proveedor en los tiempos definidos y a partir de los acuerdos definidos con esos proveedores. Entonces, de acuerdo a la situación actual que acabamos de mencionar, ¿qué es el proceso de conciliación y cómo se realiza? Para entrar un poco en detalle y en el entendimiento, yo tengo un flujo en pantalla que aplica para cualquier compañía prácticamente. Y tenemos del lado izquierdo sus proveedores y del lado derecho están sus compañías como compradoras. Todo el proceso arranca cuando ese emisor de la factura genera la factura, la transmite a la DIAN y la DIAN aplica sus validaciones. Como resultado de esas validaciones, genera una aprobación, vamos a hablar del caso de la aprobación, y a partir de este momento es donde el emisor de la factura con su proveedor tecnológico actual genera el proceso de distribución. Acá como vemos esta línea punteadita, lo que quiere decir es que él emite la factura y espera haber asociado el correo electrónico correctamente. Pero en la realidad y en la práctica está sucediendo que por errores de digitación, por tener desactualizada la información, porque colapsaron los servidores de correo, etcétera, la factura se fue para cualquier otro lugar menos para su buzón de recepción. En este caso, entonces, tenemos que ustedes o las compañías compradoras tienen facturas registradas a su nombre, al nombre de la sociedad en la DIAN, pero nunca lograron acceder a ellas a través del correo electrónico que tienen definido para su proceso de recepción o incluso a través del portal, porque recordemos que también hay plataformas que reciben facturas a través de correo electrónico, pero si esta comunicación se interrumpe, pues nunca va a llegar ni a ese correo ni a ese portal. Entonces, ¿qué están haciendo las compañías actualmente como compradoras? Aparte de que tienen un flujo para resolver todas esas facturas, cuentas por pagar que llegaron a la plataforma o al correo de recepción, también les está tocando irse para la DIAN y consultar un Excel que dispone la DIAN, donde usted a través de un rango de fechas descarga cuál es toda esa cantidad de facturas que están allá a su nombre en ese rango de fechas que seleccionaron dentro de la descarga que hacen en la DIAN. Lo complejo en este caso es que acceder al sistema de la DIAN no es tan fácil. Esto requiere solicitarle a la DIAN un token de acceso. Ese token de acceso llega al correo electrónico que está registrado en el root. Entonces muchas veces es el representante legal, es el revisor fiscal, es otra persona que ya no está en la compañía o que no permanece o que no está directamente relacionado con el proceso de facturación. Entonces, tener un proceso de estos donde una vez al día, una vez a la semana o una vez al mes se requiere acceder al sistema la DIAN para descargar esta información, termina siendo costoso, sobre todo porque todos los días estamos recibiendo facturas de proveedores, todos los días estamos accediendo a ese tipo de información. Esta información que se descarga entonces desde la DIAN finalmente entra a ser comparada contra lo que se recibió en correo electrónico o lo que se recibió en portales. Y esa comparación termina siendo muchas veces manual. Recibí la factura 1001 en la DIAN, venga y la busco en el correo electrónico, en medio de todos los correos electrónicos que he recibido, busque la factura 1001. Esto es lo que hace complejo ese proceso de verificar información contra la DIAN, pero definitivamente hoy en día las empresas lo tienen que hacer. Como les menciono, la interoperabilidad en Colombia fue definida a través de correo electrónico y esto obliga o da pie a que en algún momento no recibamos esas facturas. Entonces, esta es la situación que se está presentando hoy en día y acá es donde GoSocket empieza a generar valor. ¿Y cómo vamos a generar valor? De la siguiente manera. Entendemos entonces el proceso de recepción bajo el entendimiento de GoSocket, bajo las soluciones de GoSocket, donde en definitiva ustedes como compradores, es decir, receptores de cuentas por pagar, utilizan su canal de recepción con nuestro sistema. Nosotros, como veíamos en nuestro portafolio de soluciones, tenemos diferentes alcances de recepción y podemos tener una recepción básica. ¿Qué es una recepción básica? Es centralizar todas las facturas en una sola plataforma, independientemente de quién la emita. Si se emitió desde el proveedor tecnológico A o el proveedor tecnológico B
o incluso el mismo GoSocket fue el que emitió la factura, para nosotros es totalmente transparente y les vamos a dar el mismo tratamiento dentro de nuestro portal a todas esas facturas que lleguen desde los diferentes proveedores. Una vez esas facturas son sincronizadas con GoSocket, directamente dentro de nuestro portal, nosotros tenemos dos opciones. Opción 1, y es la opción que digamos que más nos gusta presentar, es la más elegante, es la más eficiente para todas las compañías, y es que automáticamente desde la plataforma de GoSocket vamos a poder ir a la DIAN y consultar todas las facturas que están allí en la DIAN y que no están en GoSocket, porque la mandaron al correo electrónico errado, por todas las situaciones que hemos hablado. Pero es directamente el portal de GoSocket el que se va a ir, va a consultar en la DIAN ese rango de fechas y va a poder darle la posibilidad de conciliar, es decir, descargar todos esos XML que la plataforma identificó que estaban en la DIAN, pero no llegaron nunca a tu correo electrónico de recepción. Ese es el paso 1, o es el método que yo les digo que es el que más me gusta presentar a mí porque es el más eficiente, el más elegante, el que requiere menos interacción. Pero claro, puede darse que ustedes quieran descargar el reporte de la DIAN porque es un lapso de tiempo. Podrían ir, por ejemplo, a la plataforma de la DIAN, descargar todo el año anterior y venirse para GoSocket y decirle a la plataforma, voy a cargar ese archivo que descargué de la DIAN y quiero que procese contra la DIAN todas esas facturas. Es decir, la plataforma se va a encargar de hacer el comparativo entre el reporte que usted descargó de la DIAN que importó al sistema. Nuestra plataforma va a hacer la comparativa de ese reporte contra el de la DIAN y allí usted va a poder parametrizar, como lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la sesión, que se descargue automáticamente todos esos XML para que dentro del proceso de recepción que ustedes tienen definido, pues se automatice lo que viene de allí en adelante. Porque cuando hablamos no solamente del proceso de recepción, también podemos hablar de que tenemos funcionalidades que permiten automatizar, por ejemplo, las validaciones de tipo comercial. Ya no hablamos únicamente de validaciones tributarias. Cuando hablamos de validaciones tributarias, quiero decir que nuestro sistema compara el XML que recibimos por correo electrónico contra el XML que reposa en la DIAN, para el caso de las facturas que recibimos por correo electrónico. De esta manera garantizamos que siempre que GoSocket te presente una factura es porque efectivamente es la misma factura, el mismo XML, tal cual como se reportó en la DIAN. Pero además, esas facturas que descargamos de la DIAN, porque no llegaron nunca al correo electrónico, pues puedan cubrir un flujo que se construye de acuerdo a las necesidades que tiene cada compañía. Entonces, si por ejemplo ustedes cierran facturación el 27 de cada mes, nuestro portal puede estar configurado para recibir facturas hasta el 27 de cada mes. Y en caso tal de que llegue una factura con una fecha posterior, nosotros podemos marcar estas facturas por estados y notificarle automáticamente al proveedor que su factura quedó o aceptada o quedó rechazada, o tenemos estados intermedios, por ejemplo, que la factura quedó pendiente. Si la facturación solamente se podía recibir hasta el 27, pero este proveedor me emitió la factura el 28, esa factura se marca con estado pendiente, se le notifica al proveedor y esa factura en estado pendiente puede quedarse en ese estado porque se temporice ese estado pendiente, es decir, en un lapso de unas 72 horas, 24 horas, ustedes pueden definir el tiempo, esa factura puede cambiar de estado pendiente a rechazado o puede quedarse en estado pendiente hasta que algún usuario dentro de la compañía, bien sea el comprador, bien sea el área de compras, bien sea el área de contabilidad, definió que cambió el estado de esa factura, que debo estar pendiente porque supongamos que es una mercancía que no se puede rechazar, que no se puede rechazar esa factura, así se le haya emitido en una fecha posterior al 27 del mes. Entonces, aunque esté en estado pendiente, yo puedo recibir esa factura, que continúe el flujo y siga adelante en el proceso. Y así podemos tener muchas validaciones, como por ejemplo que la misma plataforma valide, primero que todo, que la factura que emite el proveedor contenga una orden de compra. Nuestro sistema puede obligar a que siempre sus proveedores
cuando emitan una factura, si es que ustedes les emitieron una orden de compra, siempre contenga una orden de compra. Y si ese proveedor no asoció la orden de compra, nuestro sistema le da la posibilidad al proveedor de que ingrese a la plataforma de GoSocket y complemente ese dato de la orden de compra. Es decir, empezamos a hablar de un sistema de autogestión para proveedores, donde ellos pueden ver el estado de las facturas, pueden interactuar con sus facturas, pueden complementar información de tipo comercial que sea necesaria para que su factura continúe el flujo de aprobación, de causación y de contabilización. Entonces entramos en la fase de entrega de información. GoSocket puede automatizar todo el ciclo de validación de datos. Puede validar que la factura que está emitiendo el proveedor contiene las cantidades pactadas en la orden de compra, o puede validar que contenga los ítems que se pactaron en la orden de compra. Y esto puede tener una gran cantidad de variaciones donde podemos incluso controlar o tener control de cuándo una orden de compra recibió la cantidad de facturas que cierren ese valor. Entonces, nuestro sistema tiene la orden de compra y está en capacidad de recibir varias facturas que crucen contra esa orden de compra, pero cuando se supera el tope, se puede cerrar inmediatamente esa orden de compra para no recibir más facturas que crucen contra esa orden de compra. Entonces es parte de lo que podemos hacer y a partir de allí generar unas acciones. Por ejemplo, si recibí la factura que me la emitió en la fecha correcta, que contiene la orden de compra, los valores y las cantidades correctamente, porque el sistema las validó inmediatamente, se recibió la factura, le notificamos automáticamente al proveedor que su factura fue aceptada. A partir de ese momento podemos empezar a hablar de automatizar los acuses sobre las facturas recibidas. Y a partir de ese momento también podemos hablar de una entrega automatizada de información, donde hoy en día tenemos clientes de empresas muy grandes con sistemas ERPs muy robustos, donde ya tenemos un proceso de contabilización totalmente automatizado. O como lo han solicitado otras compañías, donde podemos precontabilizar la factura, donde definitivamente el área de contabilidad, en vez de tener que digitar toda la información correspondiente a la factura, simplemente confirma con su clic o con su OK que procede a generarse el registro contable de sus documentos. Esto tiene mucha más información. Es una solución orientada a toda la automatización del ciclo de contabilización de facturas, de validación de facturas. Es una solución que llamamos Smart Supply y me parece importante pues que conozcan que existe, porque si parte del proceso de recepción tiene que ver con todas esas validaciones que operativamente hoy tienen las empresas, además de conciliar con la DIAN, también podemos ayudarles a resolver toda esa parte de la conciliación, de la automatización de los procesos de causación de facturas, de validaciones, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de conciliación? Consiste justamente en validar la recepción de todos los documentos tributarios electrónicos en la DIAN. Acá ya no solamente hablamos de facturas de venta, de nota de crédito, de nota de débito, sino que tenemos que incluir los documentos equivalentes que hoy en día están vigentes en la DIAN. Entonces, consiste en detectar esas inconsistencias que están ocurriendo actualmente. Consiste en garantizar el cumplimiento fiscal, consiste en garantizar el cumplimiento tributario, consiste en mantener y garantizar el buen nombre de las compañías. Adicionalmente, en tener toda la trazabilidad del proceso, en saber en qué estado está cada uno de los documentos desde el proceso de recepción e incluso desde la misma validación. Aunque ese proceso no corresponde directamente a ustedes como compradores, es importante saber cuándo una factura es válida comercial y tributariamente. En GoSocket tenemos cómo mostrarles ese tipo de información porque es parte de las garantías y parte de la trazabilidad que ustedes van a tener, porque cuando hablamos de cuentas por pagar, pues también hay un proceso contable, también hay un proceso de cartera y también hay un proceso tributario que hay que garantizar. Y todo esto garantizando la detección temprana para poder generar las acciones, para poder generar los procesos que garanticen dar el cumplimiento tributario, porque hay que cumplirle a la norma, pero también al cumplimiento comercial, porque hay una relación comercial que todas las compañías debemos mantener y debemos garantizar.
Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios del proceso de contabilización que propone GoSocket? Pues efectivamente es garantizar todo el proceso de recepción y asegurar la recepción de estos documentos independientemente de que el emisor emita o no la factura correctamente. Hoy en día las compañías están contactando a sus proveedores y pedirles de nuevo mándeme la factura. Es un proceso que genera choques, que genera roces con los proveedores. Entonces, lo que tenemos que lograr y lo que estamos proponiendo a través de nuestra solución es justamente garantizar el proceso de recepción. Lo siguiente es la posibilidad de automatizar todo ese proceso de conciliación con la DIAN sin necesidad de tener contactos con los proveedores, sin necesidad de solicitar token de acceso con la DIAN, sin necesidad de tener procesos operativos que permitan de alguna manera sincronizar esta información. No, a través de GoSocket nosotros vamos a poderles automatizar todo ese proceso. E incluso con las facturas que se descargan de la DIAN, cuando hay procesos de contabilización a partir del PDF, nuestro sistema está en capacidad de generar una representación gráfica en PDF, porque desde la DIAN no se descarga PDFs, en la DIAN se descarga solamente el XML. GoSocket sí puede generar una representación gráfica que les permita a ustedes interpretar esos XMLs que descargamos de la DIAN. Lo siguiente es consolidar el proceso de recepción dentro de la plataforma de GoSocket, como les mencionaba al principio de mi conversación, sin depender del tipo de proveedor tecnológico que tiene quien emite tu factura. Entonces, no puede ser que tengamos un proceso para facturas de proveedores que se mandan por el canal A y otro proceso para las facturas que se mandan por el canal B. En GoSocket se consolida toda esa información unificando el canal de recepción. Y les voy a contar algo adicional, es una cuña, y es que incluso dentro de esa parte de centralizar la información, GoSocket incluso permite que se hagan cargas de cuentas de cobro. Hablamos de que las cuentas de cobro no son un documento tributario normado en Colombia, pero entendemos que forma parte del proceso de cuentas por pagar. Entonces nuestro sistema está en capacidad de recibir documentos digitalizados, es decir, un PDF, una imagen, bien sea porque el proveedor la cargó directamente en GoSocket o porque ustedes como receptores cuando la recibieron la cargaron en nuestro portal, incluso para que también tenga un flujo automatizado contra esas cuentas por pagar que ingresan a partir de cuentas de cobro. Continúo entonces con mis beneficios principales. Hablamos de todo el cubrimiento legal, de todo el cumplimiento que está establecido, entendiendo sobre todo que la DIAN nos dice que a partir del segundo acuse, pues solamente tenemos 3 días para poder generar el rechazo o la aceptación. Entonces es muy importante poder tener los tiempos coordinados. Tener toda la reportería. Nosotros vamos a presentarles, como lo vamos a ver más adelante, una partida doble, donde les vamos a mostrar todas las facturas que estaban en la DIAN, todas las facturas que estaban en GoSocket. Van a ver un chulito que indica cuál estaba en la DIAN, cuál en GoSocket e incluso cuáles son los acuses que correspondían a cada una de esas facturas. Y esto es lo que hace referencia a la sincronización de eventos mercantiles. Ya para avanzar un poco en el entendimiento y cómo ha sido utilizado nuestra solución, les vamos a presentar algunos casos de uso. Principalmente, hablamos de una gran compañía del sector retail en Colombia. Es una compañía que tiene más de 3.500 proveedores emitiendo facturas todo el tiempo, día a día. Están recibiendo cantidades alarmantes de facturación y resulta que ellos identificaron que en un lapso de 4 meses tenían un vacío de 136.000 facturas, porque cuando se fueron a la DIAN, identificaron que en la DIAN tenían muchísimas más facturas que las que tenían en su correo electrónico y a través de nuestra solución lograron darse cuenta de que en esos 4 meses habían 136.000 facturas, pero en el lapso del año tenían muchísimas más facturas. Entonces, para evitar esos procesos operativos manuales que implicaba trasnochos, equipos robustos para gestionar esta información, todo se simplificó al módulo de conciliación que GoSocket propone. Un siguiente caso de uso
corresponde a una compañía de restaurantes que ingresó al país en el año 2020. Ellos tenían procesos muy operativos donde desde su correo electrónico redireccionaban las facturas hacia el buzón del proveedor tecnológico. Esto hacía muy operativa la gestión, porque tenía o que cargarlos manualmente o tenía que redireccionar las facturas manualmente. GoSocket dijo, no, esa no es la forma de resolver el proceso de recepción. La forma de resolverlo es a través del módulo de conciliación, donde nosotros fuimos con nuestro sistema, descargamos todas las facturas que tenía con el otro proveedor tecnológico, las sincronizamos en GoSocket y de una vez descargamos todos los acuses que se generaron en su momento, y a partir de esa entrada en vigencia de GoSocket como recepción, pues ya no era necesario redireccionar esas facturas manualmente, sino que nuestra plataforma estaba totalmente sincronizada y conciliada con la DIAN. Esto lo que permitió fue que se pudieran deducir impuestos, y lo que ahorró fue una labor operativa que tenían muchas personas dentro del área de compras. Y finalmente, esto es un caso justamente en México. Les recuerdo que nosotros somos una compañía que tiene presencia regional. Esto mismo lo podemos resolver con muchos países que tienen modelos muy similares al de Colombia. Y esa compañía logró reducir en un 60, en un 70% la problemática que estaba teniendo, justamente porque tenía muchas facturas que no estaban siendo validadas contra la SAT. Es decir, recibía facturas, no tenía control de si estaban siendo aprobadas o no, y ellos definitivamente lo que hacían era que contabilizaban definitivamente sin tener un proceso de verificación. Entonces, GoSocket, digamos, evitó esa operatividad, les ayudó a generar esa conciliación, y no solamente tener la parte de conciliación, sino de las validaciones contra la entidad tributaria. Paso entonces con mi compañera Luz Adriana, que nos va a acompañar a ver cómo funciona la plataforma en términos de... Hola Luz, adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Ahí ya creo que me están viendo, ¿sí? Te vemos muy bien. Perfecto, sí. Entonces, bueno, en esta segunda parte del webinar estoy encargada de contarles y mostrarles nuestra plataforma, y específicamente nuestra funcionalidad o nuestro servicio de conciliación para la recepción de documentos en nuestra plataforma de GoSocket. Bueno, ¿dónde estamos? Sabemos que en el público tenemos tanto clientes que ya nos conocen y utilizan nuestros servicios, como empresas que aún no. Entonces, estamos en nuestra plataforma de GoSocket.net. Estamos bajo infraestructura de Microsoft Azure. Vamos a entrar a nuestra plataforma específicamente en ambiente de sandbox, o sea, en ambiente de pruebas. Igual es las mismas funcionalidades que nuestra plataforma en producción, es el mismo look and feel, pero pues obviamente vamos a trabajar en pruebas. Para que conozcan nuestra plataforma, que es nuestro gestor, donde ustedes como clientes de GoSocket van a poder administrar sus documentos tanto emitidos, si tienen el servicio de emisión contratado con nosotros, como recibidos. En este caso, vamos a pasar directamente a meternos al mundo de la recepción para que puedan entender nuestro servicio de conciliación, ¿sí? Entonces vamos a entrar al inbox de recibidos. Luz, te interrumpo un momentito. Si quieres, haces como la pantalla más grande, como la ventana, para que se vea un poquito mejor. Permítame un segundo. No, a nivel de ventana en general. Es que la tenés como ahí, exactamente. Okay. Ahí. Sí, perfecto. Es que a veces me aparece acá como y me interrumpe la visualización, pero no, está bien. Ok, listo. Entonces, estamos acá en nuestro inbox de documentos recibidos. Si ustedes tienen que tener nuestro servicio de recepción para poder solicitar el servicio de conciliación. Tienen que ser clientes de nosotros en la recepción. Cuando ustedes están en el servicio de recepción, aquí van a tener un menú, una primera pestaña, un módulo donde van a hacer filtros
para poder hacer la consulta de los documentos. Como Oderis lo mencionaba, y solamente de manera muy rápida para poder ya mostrarles la pestaña de conciliación, de manera muy fácil los usuarios de la recepción van a poder identificar en qué se encuentra su documento, ¿sí? Entonces, a través de una iconografía. Entonces, precisamente, parte de nuestra primera capa de validación que hace el servicio de recepción es validar que el documento que estemos recibiendo tenga la estructura solicitada por la DIAN, venga con la firma con certificado digital y vamos a través de los servicios de la DIAN a validar que ese documento haya sido correctamente recibido en la plataforma de la DIAN, ¿sí? Obviamente, las facturas que están viendo acá, pues son las que llegaron a nuestra plataforma de GoSocket, pero ¿qué pasa? Por las situaciones que Dori les dice, hay situaciones en que los documentos llegan a la DIAN y no llegan a nuestra plataforma. Ahí es cuando necesitamos tener un servicio que permita hacer una comparación. ¿Una comparación entre qué? Entre lo que ha llegado a la DIAN a nombre de ustedes versus lo que tenemos recibido en nuestra plataforma de facturación electrónica. Ese es el sentido que tiene nuestra funcionalidad, hacer esa comparación, pero no solo esa comparación, sino que ustedes, pues, resultado de esa comparación, puedan hacer un análisis y poder precisamente solicitar, traernos esas XMLs que están en la DIAN y que no están en nuestra plataforma para que carguen acá en la plataforma de GoSocket y pueda continuar el flujo de recepción, de validaciones, de integración que ustedes desean con esas facturas recibidas, ¿sí? Entonces, acá para mostrarles ya, antes de pasar a conciliación, están esta iconografía que también les mencionaban, que es con base a las acciones que ustedes han tomado sobre esos documentos recibidos, si dieron el acuse de recibos, si dieron el acuse del bien o el servicio a la mercadería, si hicieron la aceptación comercial o el reclamo comercial, todo esto lo van a poder mirar desde acá, desde nuestra plataforma. Y les mencionaron también una solución muy importante que tenemos en GoSocket, que es la solución especializada o avanzada en la recepción que se llama Smart Supply. Y si ustedes contratan esas validaciones comerciales con nosotros, este icono les va a mostrar si esa factura recibida cumplió o no con las validaciones que ustedes hayan decidido les hagamos a sus proveedores, que venga la orden de compra, que correspondan los valores, etcétera. Entonces, de manera muy rápida y muy fácil contarles esta parte de la iconografía. Esto se puede exportar a Excel. Entonces, si ustedes contratan nuestro servicio de conciliación, aquí van a tener en la parte superior esta pestaña de conciliación. Vamos a acceder acá a la pestaña de conciliación y en esa pestaña de conciliación, ¿qué les va a mostrar? Les va a mostrar precisamente que ustedes puedan decidir qué periodo de tiempo quieren conciliar. Ese periodo de tiempo corresponde a la fecha de emisión de los documentos. Ustedes van a poder seleccionar un periodo de máximo 31 días. No quiere decir que tienen que ser los 31 días que tiene dentro del mismo mes, no. Ustedes, por ejemplo, pueden decir, yo quiero conciliar los documentos del 20 de marzo al 5 de abril. Bueno, incluso esos menos de 31 días, no hay problema. O yo quiero hacer una conciliación diaria. Entonces, diario solamente va a conciliar lo del día anterior. Entonces, ya ustedes lo van a definir ese periodo. Lo que deben de tener en cuenta es que máximo se concilia un periodo de 31 días, ¿sí? Cuando ya tienen definido ese periodo que quieren conciliar, ustedes van a decidir también con base a lo que les explicó Deris, que tenemos dos opciones para ir y buscar esa información de la DIAN. Una, que es la que más les facilita la vida a ustedes como receptores porque les simplifica la operatividad, es hacer una conciliación, ir a buscar ese archivo automáticamente. Hemos desarrollado un bot y ese bot precisamente va e ingresa con los datos del representante legal de ustedes, los mismos datos con los que ustedes directamente entran a la plataforma de la DIAN, no los tienen pues que configurar o entregar durante la implementación del servicio. Los parametrizamos, los configuramos y ese bot con esos datos va, busca, entra a la DIAN, descarga el archivo en Excel, viene y lo carga y lo pone en nuestra plataforma y genera el proceso de conciliación. Pero también tienen la opción automática, si por algún motivo no
no utilizan el bot que nosotros estamos facilitando, pues ustedes pueden ir, descargar el archivo en Excel, conservar la estructura de ese archivo en Excel, venir acá a la plataforma, hacer el upload y de esa forma cargamos ese insumo que necesitamos para poder hacer la comparación, que es el insumo que les entrega la DIAN, que es un archivo en Excel. Y posteriormente, pues lo que vamos a hacer es, ustedes tienen que elegir qué tanto quieren hacer con esa conciliación. Aquí ustedes pueden tener varias opciones. Uno, pueden marcar conciliar, generar el documento de conciliación, les genera un CSV que les va, y un Excel que les va a mostrar precisamente si para ese periodo de tiempo hay diferencias entre lo que hay en la DIAN versus lo que tenemos en nuestra plataforma. Y ustedes, y eso es lo que vamos a mirar aquí ya mismo paso a paso, ya van a entrar a definir, a revisar y a decir, este documento sí es de un proveedor que es confiable, claro que sí, algo pasó, no llegó, sincroníceme esa factura, tráigame ese XML y que entre al proceso de recepción y de cuentas por pagar. O si quieren ir más allá, ustedes pueden decidir de que no solamente genere ese archivo de conciliación, sino que ya automáticamente sincronice todo lo que está en la DIAN que no está en GoSocket. Entonces, darían también esa alternativa. Algo también importante es que no solo hacemos la sincronización de las facturas, sino que también ustedes, en calidad de emisores, cuando emiten una factura, pues sus proveedores les deben de generar unos eventos mercantiles, el acuse de recibo, el del bien o el servicio, el aceptación o rechazo comercial. Esos eventos a ustedes les llega como unos eventos que ustedes reciben. Y por lo tanto, cuando nos traemos el archivo de la DIAN, ahí también van a aparecer esos eventos. Entonces, ustedes quieren también conciliar y sincronizar esos eventos mercantiles, le dan esa opción y de esa manera hacemos ese proceso también de sincronizar los eventos mercantiles. Cuando ya ustedes escogen el rango de fecha, escogen la forma automática o manual para traernos el archivo de la DIAN, escogen qué quieren hacer, le dan procesar y en la parte de abajo les va a ir mostrando, o sea, cada registro es una conciliación, es una foto del periodo que ustedes hicieron o el ejercicio que ustedes hicieron de ir y comparar y conciliar. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de ese procesamiento? Tenemos un entregable que es una información acá en la plataforma y un archivo que ustedes van a poder descargar en CSV, exportarlo también en Excel. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, una conciliación donde hay diferencias entre lo que tiene la DIAN y lo que tenemos nosotros en GoSocket. Vamos a entrar, incluso eso es un archivo de un periodo que conciliamos de diciembre. Vamos a entrar a ese periodo y ¿qué les va a mostrar? O sea, cuando hacemos clic a ese resultado de la conciliación, aquí les vamos a mostrar un resumen, también para que muy fácilmente entiendan qué sucedió del resultado de esa comparación con la DIAN. Aquí, por ejemplo, para este periodo de diciembre, nos está mostrando que en la DIAN hay 42 facturas, pero que de esas 42, 18 no están en GoSocket. Y adicional también me va mostrando si yo he sincronizado ya documentos de ese resultado de esa conciliación, si ya me he traído documentos. En este caso, como hemos estado haciendo pruebas, ya nos hemos traído 4 documentos de la DIAN que no estaban en nuestra plataforma. Y muy fácilmente ustedes pueden, por ejemplo, acá fácilmente, me interesa obviamente mirar lo que no está en plataforma de GoSocket, que tengo por allá en la DIAN que me están facturando y yo no tengo visibilidad. Si yo me paro acá en estos 18, él inmediatamente acá me filtra y les va a mostrar, mire, efectivamente ese documento está en la DIAN, no está en GoSocket, el estado ante la DIAN es aprobado con notificación, el tipo de documento es factura, la serie, el folio, en qué fecha se emitió, en qué fecha lo recibió la entidad tributaria, quién es el NID de ese proveedor, quién es el nombre de ese emisor de ese proveedor, cuál es el monto, ¿cierto? Y ustedes aquí pueden tomar, como les digo, las acciones. Si ustedes quieren sincronizar los documentos, ustedes dicen, bueno, ya revisé todos estos y efectivamente me los debo traer todos porque por algún motivo no llegaron, el proveedor tuvo un inconveniente con su plataforma, escribió mal el correo electrónico, en fin. Pero aquí para efectos de la demo vamos a señalar un documento, vamos a traernos un documento. Entonces vamos a señalar este documento que termina en 863
y vamos a darle la opción sincronizar documentos seleccionados. Entonces vamos a darle sincronizar. Él le va a decir, mira, se sincronizará un documento desde la DIAN, desea continuar, ustedes le dan continuar y él les dice, los documentos se han enviado a sincronizar. Esto puede tardar, dependiendo de la cantidad de documentos, este debe ser muy rápido, puede ser en segundos, minutos, o si es mucho los documentos puede tardarse de pronto hasta una hora, dependiendo de la cantidad de documentos que tú vas a solicitarle sincronizar. Y este resultado de precisamente de este archivo de conciliación, aquí se los voy a mostrar que lo podemos, como les decía por acá por opciones, ustedes pueden exportar el reporte de la conciliación, les genera un CSV y luego pues ustedes lo pueden pasar acá a un Excel. Ahí les trae precisamente el mayor detalle. Entonces, les trae el CUF, el CUD, el folio, les entrega pues las fechas en que se emitieron y se entregaron a la entidad tributaria. Todos, el mayor detalle, la moneda, la divisa, los valores, el estado ante la entidad, el estado ante GoSocket, que por ejemplo acá lo tengo filtrado ese reporte de los que no están en nuestra plataforma. Y les entrega pues toda esta información, ¿sí? Vamos a revisar para mirar si ya sincronizó. Aquí todavía nos está mostrando que está sincronizando y te muestra, mira, en 5 segundos ya se va a actualizar la pantalla. Entonces, aquí ya está terminando de sincronizar. Y aquí ya miren, si ustedes ven, aquí ya me dice que la cantidad de documentos que no estaban en GoSocket ahora aparecían 18, ahora me dice que son 17. ¿Por qué? Porque ya se sincronizó uno más. Ya nos trajimos de la DIAN a nuestra plataforma un documento, por lo tanto aquí ya me está mostrando que son 5 documentos los sincronizados y esta es la información que ustedes van a revisar. Si nos vamos a buscar ese documento, este documento que acabamos de sincronizar, ya sí nos debe aparecer acá en nuestra página de GoSocket, porque ya nos trajimos el XML, ¿cierto? Entonces ya va a aparecer con la fecha de hoy en que nos lo trajimos y lo sincronizamos, me aparece efectivamente, ya me aparece fecha de recibo en GoSocket del 21 de abril. Y si quisiéramos entrar a mirar este documento, que es otra de las bondades que tenemos en nuestra plataforma, es que tenemos un nivel de detalle de trazabilidad de paso a paso que sucede con este documento. Aquí ya nos muestra en notas de trazabilidad que ese documento fue obtenido desde la conciliación con la DIAN. Entonces, tienen acá la oportunidad de tener la información muy completa, un proceso muy, muy importante para que tengan visibilidad 360 de todas las facturas que han emitido a nombre de ustedes para que ustedes puedan tener la potestad de poder revisar eso que está en la DIAN, que no está acá, tomar acciones, poder decir, sí, efectivamente, sí necesito, esos documentos son válidos, tienen que entrar aquí a mi proceso de cuentas por pagar. Y a partir de que ese documento lo traemos, lo sincronizamos, ya ese documento se ve en el inbox de recibidos, en el inbox de recibidos de GoSocket. Y ya, si ustedes tienen contratados los servicios de Smart Supply, ya quieren hacerle los acuses mercantiles, todo lo van a poder hacer y ya entra su proceso normal de recepción. Entonces, pues, dado el tiempo, esto es lo que queríamos mostrarles y contarles de las bondades de nuestro servicio de conciliación. Los invitamos también a que nos contacten a través del Ejecutivo Comercial para tener la oportunidad de tener un espacio de demostración de pronto más detallada y que puedan conocer el servicio.